Seguimos adelante entonces con nuestra cuarta conferencia de la segunda sesión y vamos a ver lo alusivo a los principios atinentes a todo el procedimiento civil, cuáles nos rigen. Sabemos nosotros que los principios se constituyen una fuente del derecho que hoy en día se le ha dado bastante realce. Existen desde que se creó, digamos, la ciencia jurídica, se ha venido desarrollando. Hay algunos que se han mantenido, otros se han subdividido, otros desaparecido, otros fortalecido, en fin, pero son una fuente del derecho. También definidos como los mandatos de optimización de las reglas procesales. Por eso es que vamos a abrevar en ellos encontramos entonces la razón de ser del desarrollo de muchas de nuestras normas de carácter procesal. Lo primero es establecer que hay unas reglas, unos sistemas o unos principios. Nosotros acá vamos a ver todo un esquema de reglas generales del procedimiento. Hay unos sistemas también y hay unos principios. Yo creo que aunque encuentran algunos doctrinantes que los fusionan o hasta los confunden, pues son perfectamente diferenciables. En el caso de los sistemas, tenemos el sistema dispositivo acusatorio y el sistema inquisitivo inquisitorio como sistemas, con unas características para la administración de justicia, donde encontramos que en el sistema dispositivo acusatorio la preponderancia la tienen las partes y una actuación ilimitada la tiene el juez. Y en los sistemas inquisitivos o inquisitorios, donde la parte preponderante entonces la tiene el juez y un actuar mucho más relegado para las partes. Son sistemas que por sus características pues se han ido implementando en los distintos ordenamientos para concluir. Esto pasa como con la escrituralidad y la oralidad, ¿no? Que son sistemas también y son mixtos, o hay una mixtura, y en la mayoría o en casi todos los países del mundo tenemos sistemas mixtos. Por eso nosotros encontramos muchos ejemplos de una tendencia acusatoria dentro del organigrama del Código General del Proceso, y asimismo encontramos muchas otras de carácter inquisitivo por sus características, pero estos son sistemas, en realidad no son principios. Por eso el tema de la oralidad y la escrituridad tampoco son principios. Nosotros vimos allá en el título preliminar del Código General del Proceso que están incorporados en ese título preliminar algunos principios y se realzaron los que tenían que ver efectivamente con la oralidad, pero allí, y lo decíamos, tenemos una, para mí, indebida mixtura, porque se incorporaron unos sistemas, por ejemplo ese de la escrituralidad o la oralidad, o el del acceso a la administración de justicia como un sistema, más no como un principio, ¿no? Los procesos desarrollados en audiencias y en oralidad, eso tampoco es un principio, sería un sistema. Pues que con esa aclaración pues procedemos ahora sí a ver cuáles de aquellos inciden realmente en materia civil y son adoptados e incorporados en las reglas, pues que ya vimos. El principio de valoración probatoria. ¿Qué consiste? La operación mental que hace el juez para establecer si los hechos se encuentran demostrados. Tradicionalmente pues hace parte del cuarto momento de la prueba. Los 4 momentos de la prueba en su estricto orden son la solicitud, el decreto, la práctica y la valoración, que es esa operación mental, cognitiva que hace el juez. Lo que pasa es que se puede plasmar por escrito o de manera oral. Y empleaban algunos sistemas como el de la tarifa legal, que afortunadamente ya quedó relegado, ya no tiene aplicación, y hoy en día se acude a la libre apreciación. Acervo probatorio completo, él entra en esa etapa de valoración probatoria a determinar por qué, a través de la práctica de esos medios de prueba que fueron llevados al proceso, bien por las partes, bien de oficio,
lo llevan a él al conocimiento íntimo de la verdad. Principio de la publicidad. Dar a conocer las actuaciones realizadas en el proceso se materializa mediante la notificación. Claro. Derecho de ser informado sin demora, que tiene un carácter altruista, ¿no? De que no hay en el ámbito nuestro actuaciones secretas y no tienen por qué haberlas, y por eso le da ese régimen de publicidad y obviamente aunado a que sea sin demora. El principio de la contradicción tiene que ver y está relacionado íntimamente con el de la publicidad, ¿no es cierto? La oportunidad de oponerse, de defenderse, entendiendo que en todo el mecanismo de contradicción está anclado el tema de una notificación en legal forma. Por eso, y al final de esta charla lo veremos, con base en el artículo 29 de la Constitución, se garantiza el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, a partir de una notificación en legal forma, y ese es el que tiene raíces dentro de nuestra normatividad, no solo a la procesal, sino entre todas, porque es la que garantiza efectivamente que pueda llegar a ejercerse el derecho a la contradicción. Uno no se puede defender sino de lo que conoce, y con base en lo que conoce y lo atacan, porque si no, miren que se perdería el marco de la actuación. Precisamente se establece y se le da rigor a ese marco es con una notificación en legal forma para que esa contraparte pueda ejercitar efectivamente ese derecho a la contradicción. El principio de la preclusión, cerrar, clausurar, ¿no? Eso quiere decir precluir, eso pena de declararse ineficaces. Todo el tema que vimos nosotros con base en el artículo 121, ¿cierto? En la regla general de procedimiento del 121, pero no son las actuaciones, sino todas. Principio de preclusión para que no quede de manera indefinida la resolución de un conflicto, sino todo lo contrario, que se pueda establecer los tiempos, si sean enmarcados dentro de duraciones razonables, para precluir, para terminar un proceso, una actuación, sea vía proceso judicial, sea actuación administrativa, y se dice que todos los términos por eso precluyen, en el sentido que hay que tener establecido cuándo comienzan, pero igual de importante cuándo terminan, para lo que decíamos, no queden dispuestos e indefinidos en el tiempo. El principio de la adquisición también en materia de pruebas, en materia probatoria, ¿no? Los actos procesales no pertenecen a las partes, pertenecen al proceso, y en materia probatoria, que es el mismo principio de la comunidad, ¿no? En el cual una vez una prueba haya sido practicada, esa prueba no puede ser retirada por las partes, ni por el juez, ni por ningún sujeto procesal de la actuación procesal, ya hace parte de ese proceso. Y digamos que tiene una injerencia grande entre nosotros, porque esa es la razón del por qué, ejemplo, si uno lleva un testigo a un proceso y resulta que la declaración a uno no le sirve, o lo que se logró cuando se practicó ese medio de prueba fue todo lo contrario a lo que uno pretendía con ese testigo, pues no quiere decir que como usted fue quien la solicitó, entonces usted, ya habiendo sido practicada la prueba, pueda retirarla, ¿no? Quedará precisamente allí para que al momento de la valoración de las pruebas el juez entonces la tenga en cuenta. Principio de adquisición o comunidad. El principio de la economía procesal, bastante amplio, muy apetecido, ¿cierto? Las reformas, digamos, que le apuntan todas a esa economía procesal. Economía de carácter general, que es en cualquier actividad, ¿no? Obtener el máximo del resultado con el mínimo de esfuerzo. Lo que pasa es que esa frase se torna supremamente compleja en la práctica, porque los hechos son tosudos. Por ejemplo, en un país como Colombia, con una estructura judicial no solo deficiente, sino
infesta de corrupción, pues tema de todo lo contrario y ruptura de este proceso de economía procesal, ¿no? Porque se ve reflejado allí, pero se propende pues por él. Principio de impugnación, o sea, aquella facultad otorgada a las partes cuando estén inconformes con una providencia judicial de existencia de toda la vida, en el sentido de establecer que como estas decisiones están en el ámbito de la mente del ser humano y todos los actos del ser humano están de la mano del error, para no caer en terrenos de autoritarismo, pues se permite que si usted no está de acuerdo con la decisión que toma el juez o magistrados en cuerpos colegiados, pueda de una manera impugnarla. Nada más ni nada menos que tiene que ver con toda la teoría de los actos procesales de impugnación, tradicionalmente o popularmente conocidos entre nosotros como los recursos, que serán la parte final pues de este curso, actos procesales de impugnación. Y es que todo acto procesal de decisión de los jueces, o bueno, actos de procesales de decisión de los jueces donde haya fondo, contengan fondo, en principio todos son susceptibles de impugnarse. Ya saben cuando uno o cuando la parte, mejor, no esté de acuerdo con esa decisión. El principio de la congruencia. ¿Qué quiere decir congruencia? Concordancia que debe existir entre lo formulado por las partes y la decisión del juez. Aquí abarca a las partes en general, que formulen las partes, con el actuar de las partes, con qué tiene que ser coherente o congruente con la decisión del juez. Entonces, fue desarrollado porque ese actuar, eso que formulen las partes, ata al juez, en el sentido que si se da la aplicación del principio de la congruencia, su decisión tiene que ser sobre eso y nada más que sobre eso que le han formulado, que le han llevado a su conocimiento. Entonces, es muy criticado en el sentido que se dice que debería inclusive no existir, porque en las excepciones que se han logrado establecer, por ejemplo, para Colombia han dado buenos resultados en cuanto a romper o no tener en cuenta el principio de la congruencia. Entonces, hablamos de unas modalidades, una modalidad externa y una modalidad interna. Una modalidad externa de congruencia es la que conocemos nosotros como fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita. Ultra por fuera de lo pedido, extra más allá de lo pedido y minus menor de lo pedido, en ese carácter externo. Y hay un carácter interno, una congruencia que debe existir entre la parte emotiva y resolutiva. Bueno, sobre la externa ya hablamos, definamos la interna o miremos la interna. En el caso que no se guarde congruencia entre la parte emotiva y la resolutiva de una sentencia, frente a qué estamos, frente a una nulidad, una causal de nulidad, causal que se encuentra enmarcada dentro de las taxativas que las son de el recurso extraordinario de casación. Entonces procederá el recurso de casación cuando haya incongruencia entre la parte emotiva y la parte resolutiva de esa sentencia, y estaríamos hablando ahí que sería una incongruencia en esa modalidad de carácter interno. La de carácter externo, que tiene que ver con la ultra, la extra o la minus petita, pues dispone que el juez podrá, dependiendo entonces de la situación, fallar por fuera de lo pedido, más allá de lo pedido. Ojo, si incurre en el error de lo menor de lo pedido, que también daría lugar a una impugnación. Y entonces se ha establecido que en asuntos como los conflictos de familia, los jueces o nuestros jueces no están atados al principio de la congruencia.
Y entonces se torna en una garantía ¿para quién? Se torna en una garantía para todas aquellas personas favorecidas por la Constitución Política de Colombia, porque su fallo, estamos hablando de familia, su fallo puede ser extra o ultra petita, ejemplo, al interior de un núcleo familiar en beneficio de hijos de los hijos. Y entonces el conflicto se le lleva al juez de manera limitada por las partes, y eso no ata al juez para que no solo resuelva ese asunto que le formulan las partes, sino que pueda ir más allá o por fuera de, en beneficio del menor. Y entonces por eso encontramos que en un proceso de divorcio e invocan una causal, la causal primera, y prospera la causal primera, pues el juez está en la obligación de decretar el divorcio con base en que prosperó la causal primera, pero no se dijo nada respecto de los menores, y ahí es donde él emplea sus poderes, porque como no está atado al principio de la congruencia, entonces él puede fallar en beneficio de esos menores por fuera o más allá de lo que le pidieron las partes, que en el ejemplo estamos diciendo que simplemente fue sobre el divorcio. Y entonces él en esa sentencia entra a referirse sobre los menores, todo lo que concierne a los menores, pues la cuota de alimentos, el tema de patria potestad, el tema de custodia y todo lo que lleve o conlleve por ese conflicto de familia. Y entonces así se permite que favorezca esa actividad, o en este caso ese núcleo familiar. Razón parecida no, igual en materia agraria, ¿no? Donde dice que nuestros jueces agrarios, y lo veremos en competencia, no están atados tampoco al principio de la congruencia, sino que pueden fallar ultra o extra petiza en favor del trabajador del campo, en favor del campesino. Y de todos también es conocido en materia laboral. Nuestros jueces laborales no están atados al principio de la congruencia. ¿También en beneficio de quién? En beneficio del trabajador. Y ahí es donde existe fuerte crítica que ese principio pues no se pudiera generalizar. Sabemos nosotros que en Colombia hay asuntos como los procesos ejecutivos, en los cuales los declarativos en su mayoría, en los cuales el juez está atado al principio de la congruencia. Y cuando manifiesten que está atado al principio de la congruencia, sabemos que su decisión no puede estar por fuera en ninguna de sus formas de lo que las partes hayan formulado o lo que hayan actuado. El principio de la cosa juzgada, que es el que le da un carácter obligatorio y definitivo a las decisiones. Cosa juzgada material y cosa juzgada formal. O sea, en el ámbito colombiano existen las dos, ¿no? La cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Digamos que la cosa juzgada material no presenta ningún inconveniente, ¿cierto? Carácter definitivo que toma esa decisión, porque se han dado las condiciones. Entonces, por eso se dice, hizo tránsito a cosa juzgada. Y ahí hay que verificar las condiciones. Por ejemplo, si es un proceso de primera instancia, el juez falla, una de las partes o las dos quedaron inconformes con la decisión, pero no interpusieron en tiempo los recursos a que había lugar, ¿qué sucede? Que esa sentencia hizo tránsito a cosa juzgada material, ya adquirió ese carácter definitivo, porque si vamos a mirar las condiciones, ellos tuvieron la oportunidad para impugnarla y no lo hicieron, entonces adquiere ese carácter, esa, digamos, no presenta esa dificultad. Uno podría decir, o la pregunta aquí sería, en Colombia, ¿cuándo hace una decisión tránsito a cosa juzgada material? Y bueno, eso ya es una respuesta que no es tan fácil de dar hoy en día, porque sabemos que existen mecanismos dentro del ámbito judicial que pueden emplearse, y aún con todo y que lo han dictado en vía ordinaria, por ejemplo, puede ser susceptible de una acción constitucional. Y si es susceptible de acción constitucional, pues mal diríamos que ese conflicto ya hizo tránsito cosa juzgada material, porque tendríamos que esperar a resolver en el ámbito constitucional qué pudiera pasar con ella, con la posibilidad de revisarla,
con la posibilidad de actos procesales de impugnación extraordinarios, en fin, es complejo, ¿no? Hoy poderlo llegar a determinar. Algo que parecía tan sencillo o en la antigüedad se manejó tan fácil, hoy goza de una situación que puede complicar para establecer que ya haya una cosa juzgada en ese carácter material. Y existe para Colombia también la cosa juzgada formal, que es en aquellas decisiones que consagradas por el legislador y dado el cambio de circunstancias pueden variarse. Pero aquí no hay que dejarse confundir. La cosa juzgada que haga tránsito, así sea formal, adquiere un carácter obligatorio. Puede que no sea definitivo, pero sí obligatorio, porque esa sentencia obliga hasta que llegue otra decisión que la modifique. Pero entonces hay eventos en los cuales el legislador ha precisado que ahí esa sentencia hace tránsito a cosa juzgada formal. Por ejemplo, en materia de familia, en materia de alimentos. Tenemos que si adelanta una actuación en un proceso y se fija una cuota alimentaria, esa decisión de ese juez hace tránsito a cosa juzgada, pero formal. O sea, tiene el carácter obligatorio y se debe cumplir esa cuota que se fijó hasta que sobrevenga otra decisión. Y ese que sobrevenga otra decisión es que esa otra decisión esté debidamente ejecutoriada. Entonces, por eso podemos ver nosotros el aumento de esa cuota alimentaria. Y entonces hoy, dentro de ese ámbito, se convocará nuevamente a las partes y se llega a probar que efectivamente la necesidad del menor es más alta de la cuota y por el cambio de circunstancias, el obligado a dar los alimentos adquiere más bienes o adquiere un mejor puesto y adquiere mayores ingresos, pues estaría dado para que el juez entonces decida que debe aumentarse esa cuota. Y entonces ahí esa primera sentencia, que fue la de la fijación de la cuota, pues estuvo en el ámbito de cosa juzgada formal hasta que llegó esta nueva decisión de aumento, y entonces ahora esta segunda decisión, que es de aumento, hace tránsito a cosa juzgada formal también, porque si seguimos en esa cadena puede que esa persona obligada a alimentos entre en desgracia y resulta que ya no puede cumplir porque ya no tiene esos mismos ingresos. Pues aquí está facultado, ¿qué derecho tiene? A pedir la disminución de la cuota. Y lo mismo, si él llega a probar y eso llega a estar probado entre el proceso, entre la actuación, pues el juez dictará otra decisión en la cual ordenará la disminución de la cuota. Y así se mueve en ese ámbito de cosa juzgada formal porque es susceptible de cambio a futuro. El principio de las dos instancias, también antiquísimo. Instancia, se nos habla de dos, la posibilidad de una primera instancia y una segunda instancia. Graduación del proceso, conocemos, la manejamos. Una primera instancia ante un acuo, que quiere decir hasta, literalmente, y es desde que aboca conocimiento hasta que decide, que es también el juez natural o el juez competente entre nosotros. Y la posibilidad, cuando así lo determine el legislador, de una segunda instancia, la aparición de un acuem, desde, literalmente, que significa que será competente el acuem desde que recibe la decisión impugnada hasta que la resuelve. Se establece todo el régimen de las dos instancias, siempre ante un superior jerárquico, y aquí está incrustada de alguna manera y habría que ver sus símil y sus diferencias con el tan mencionado o el mencionado caso de la doble conformidad, hoy que tanta roncha causada en Colombia, pero está basado en su génesis a las dos instancias, a que existiendo la inconformidad con esa decisión se pueda solicitar que la revise otro juez, pero en ese de la doble conformidad, pues a diferencia aquí el de la doble instancia, ya el tema de la jerarquía se ve en vilo, porque como son órganos de cierre, pues allá no habrá superior jerárquico, mientras que en el recurso de apelación sabemos siempre
que el acto tendrá que ser superior jerárquico del acto. El de doble conformidad se presenta, digamos, esa dificultad y lo que han hecho es pasarlo a salas duales. Toda vez que como no puede haber jerárquicamente uno superior, pues no se lo podíamos mandar al superior jerárquico y por eso los procesos eran de única instancia. Ahora con todo este revuelo que le han dado y solicitando, y por quienes la están solicitando esa garantía de derechos, pues se han dualizado las salas y entonces los conocen en primera instancia estos magistrados y en segunda instancia los conocen estos otros magistrados. Pero es un principio pues que de vieja data lo tenemos instaurado y lo tenemos entre nosotros. El principio de la informalidad, el juez debe interpretar lo pedido por el interesado, ¿sí? ¿Cierto? El régimen de la aproximación, que lo decíamos, lo veíamos, y se está logrando y de qué manera con todo este tema que analizábamos del decreto 806 del 2020 y que sí se puede realmente cumplir con él. Principio de la obligatoriedad de los procedimientos. Nadie puede ser juzgado sino por el tribunal competente y observando las formas propias del proceso y el procedimiento. Obligatoriedad de los procedimientos, preexistencia de la norma. Yo lo cobijo en uno mayor, que es la preexistencia en la norma, que he defendido y sigo defendiendo que es el único principio de carácter absoluto en materia procesal. ¿Absoluto qué quiere decir? Es si el principio es de carácter absoluto, no resiste, ¿cierto?, la presencia de otro. No hay que entrar a ponderarlo, que es medirlo, graduarlo y medirlo con otro. Este es el único, el de la preexistencia de la norma. Aquí hace alusión a los procesos y a los procedimientos. Es prevalente el derecho sustancial sobre el procesal. Sí, en el Código de Procedimiento Civil lo veíamos, el título preliminar se basaron principalmente en tres, el del impulso, el de las instancias y el de la gratuidad, retomado por el Código General del Proceso, que los conserva y los aumenta, como bien decíamos allá, engrosando y enfilando baterías hacia el tema de la oralidad. El principio de iniciación e impulso de los procesos. De forma simultánea influyen los sistemas dispositivo e inquisitivo en el proceso ahora diseñado. ¿Sí? Es un anhelo, es un querer, ¿cierto?, que esos procesos se puedan impulsar con el fin de llevarlos al marco de una duración razonable de las actuaciones. Impulso, digamos, está atribuido el carácter tanto dispositivo como inquisitivo, porque veremos que en algunas ocasiones está determinado, y lo resalta el decreto 806 también, para que las partes así lo hagan y lo manifiesten, o actos procesales de ordenación, instrucción o impulso, que también hace parte de nuestro curso, porque vea que dentro de la teoría de los actos procesales hay unos que tienen esa denominación. Lo que pasa es que se denomina de cualquiera de los tres nombres, ordenación, instrucción o impulso, y es el mismo, en el cual ahí es el juez en un carácter inquisitivo el que puede apoyarse en esos poderes para efectivamente llevar a cabo, poder seguir desarrollando los procesos. Las instancias, lo decíamos ya, los procesos tendrán dos instancias a menos que la ley establezca una sola, todo el régimen de la única instancia, que aquí no vamos a entrar, digamos, tampoco a profundizar en ello. Algunos siguen criticando que no debería existir, que este régimen de única instancia determinado por el legislador vulnera derechos constitucionales fundamentales. Desarrolla el artículo 31 de la Constitución. Toda sentencia podrá ser apelada o consultada cuando existía la figura de la consulta, ¿no? Que también es limitado, porque toda sentencia podrá ser apelada. Eso no es cierto. Nosotros tenemos procesos de única instancia que sabemos que allí no cabe el recurso de apelación. Advirtiendo que la consulta fue desterrada, ¿cierto?, de nuestro ordenamiento procesal por el Código General del Proceso. Principio de la gratuidad. Servicio de justicia que presta el Estado será gratuito, sin perjuicio del arancel judicial y de las costas por procesar. Entonces, digamos que hace esa disyuntiva, pero vamos por partes. Gratuidad. Yo me he cansado de pelear y sigo sosteniendo que este es el principio más
soterrado, mentiroso, como quieran ustedes ver que puede existir. No hay gratuidad en el servicio de justicia. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros podemos acudir al aparato jurisdiccional a través de un derecho fundamental y constitucional, ¿cierto? Pero claro que tiene un costo y para nosotros tiene un costo altísimo porque los jueces de la República, incluidos los magistrados, ¿quién los remunera? El Estado, pero el Estado ¿cómo lo remunera y a través de qué? Del constituyente primario. Entonces nosotros estamos permanentemente determinando, contribuyendo y en un régimen estrictamente patrimonial para mantener esas estructuras. Entonces, yo no he podido nunca entender ese servicio de gratuidad, ¿dónde está la gratuidad del servicio? Eso no es verdad. Que es que, por ejemplo, existe la diferencia en el tema arbitral donde sí hay una privatización de la justicia y hay que pagarle a los árbitros. Bueno, es cierto, pero miren que en el tema de rama judicial como tal, pues ahí estamos viendo esa remuneración de los jueces de dónde sale. Pero bueno, también sin entrar en mayores discusiones. Hacia aparte, porque dice sin perjuicio del arancel judicial, que ¿cuál es? El tributo para fiscal a favor del Estado destinado al mejoramiento de la función pública. Digamos que en el artículo que nos habla de arancel judicial, que ya estaba en el Código de Procedimiento Civil, pero se retoma en el Código General del Proceso, hay en una doble vía. Esta, la del tributo para fiscal, que por ley especial se establece y se hace con ese fin de mejorar la función pública, en este caso el mejoramiento de la rama judicial. Pero hay otro tema de arancel judicial grande que es el tema secretarial, porque ustedes saben que el Consejo Superior de la Judicatura fija esos valores en temas secretariales, como lo son el costo de copias, si son sencillas, si son autenticadas, en fin, desglose, todas estas cosas que producen un arancel judicial que la parte interesada es sufragar, y esa seguiría, digamos, la otra vía de arancel judicial. Entonces dice sin perjuicio de ese arancel judicial, que eso sí toca pagarlo. Y de las costas, que también toca pagarlas, incluye las expensas y las agencias del derecho, en un régimen general las costas, que los gastos que se puedan probar en el desarrollo de un proceso y que en Colombia, por regla general, le corresponden pagar a la parte vencida dentro de la actuación procesal. Hay unas excepciones allí en regímenes de pruebas de oficio, en las cuales como el juez es el que las decreta, pues va por partes iguales para su pago. El principio del acceso a la justicia. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado. Tema también muy altruista, pero absolutamente imposible de cumplir en la práctica. Los términos procesales incluye los judiciales y los legales, ya hablábamos de esa diferenciación también cuando hablamos de las reglas generales del procedimiento en cuanto a términos, que son legales, los establecidos por nuestro legislador, y los judiciales dependiendo de las circunstancias que los determina el juez en asocio con los otros sujetos procesales. El tiempo señalado para resolver contribuye a la humanización de la justicia. El ser humano no puede distraer su misión en atender con ansiedad e incertidumbre un proceso sin tener claro cuándo termina. Estrictamente de la mano el principio de preclusión, ¿no? Es un respeto hacia las partes, esos tiempos. Ya a eso debemos llegar porque los países industrializados, que yo llamo educados, pues lo que realzan y lo que en realidad hacen respetar son esos tiempos porque entienden que en igualdad de condiciones para todas las personas, para todos sus asociados, el tiempo debe respetarse y hacérseles respetar. El alcance es más extenso, ¿no? Porque asegura la efectividad de la tutela judicial, que es la garantía que los derechos legítimamente reclamados ante jueces sean amparados y satisfechos gracias al proceso, pero debido proceso de duración razonable, duraciones razonables de tiempo. Y hoy ya, a partir de la Constitución, legitimación de grupos de personas para acceder a la jurisdicción dentro de este mismo principio universal constitucional fundamental. Las acciones colectivas, como las conocemos, nosotros las acciones populares y las acciones de grupo, donde ya permite esa legitimación grupal, ya no individual,
Los principios del acceso a la administración de justicia y del debido proceso fueron la base, ¿cierto?, del Código General del Proceso, y en ellos se movieron con mayor insistencia para poder darles cumplimiento. Lo decíamos, el proceso por oral y por audiencia, eso no es ningún proceso, es un sistema, se evidencia, es un carácter mixto de oralidad y escrituralidad, y obviamente que si es oral en Colombia no puede hacerlo por audiencias, allá lo hablábamos y es redundante. El de igualdad de las partes, también llamado bilateralidad de la audiencia o contradictorio, que es permitir la igualdad de oportunidades procesales a las partes y está garantizado, ¿cierto? Lo vimos en las reglas generales de procedimiento, en el ejercicio de los traslados, en los manejos de los tiempos al interior de las audiencias. Para lo cual se le exige al juez que emplee los poderes de ordenación e instrucción en el artículo 43, ¿no?, en beneficio de la parte que se encuentre en desventaja respecto del adversario y pueda llegar a nivelar y hablar de una igualdad de las partes. Del principio de contradicción, pues ya tuvimos también que hablar cuando hablamos del el principio de concentración. Estaba hablando mal de contradicción, no, el de concentración. Se busca impedir que se rompa la continuidad de las audiencias y diligencias, el juez debe programarse. Acuérdense que también en el 107, como regla general de procedimientos, vimos que el juez dispondrá del tiempo necesario para agotar el objeto de esa audiencia, y eso es lo que hace alusión al principio de concentración. El de inmediación, que se le ordena categóricamente al juez que practique personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales, en lo posible. Artículo 171, de ese ya hemos tenido oportunidad también de hablar. Hoy hay que entender que es mucho más amplio ese principio de la inmediación, no solo es de cuerpo presente, sino que en asocio con el manejo de las TICs se puede perfectamente cumplir con él. El principio de legalidad, que siempre ha existido, sino que simplemente se le da realce aquí con el Código General del Proceso y se hará control de legalidad, ¿no? Debe hacer uso de la doctrina probable del precedente judicial, debe explicar en forma razonada los motivos por los cuales se aparta de ellos, a hacer el respectivo control de legalidad. El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley, que también tiene que ver, y les decía, con el que considero el único absoluto, la preexistencia de la norma. Y el del debido proceso, que indiscutiblemente es el marco de absolutamente todos los principios para que la administración de justicia en Colombia pues se pueda cumplir dentro de un marco, como bien lo define su artículo 21, dentro de un marco constitucional. Entonces hace énfasis en dos eventos, ¿cierto? Su alcance, actuaciones no solo de procesos judiciales, sino también dice para toda actuación administrativa, y el otro énfasis está en la aplicación de la cláusula de exclusión en su parte final en materia probatoria, que veremos que dice que la prueba que se obtenga con vulneración, violación del debido proceso debe ser excluida del proceso. Digamos, es realmente la base, de él serían todos los demás principios y quedan enmarcados de manera constitucional. Entonces lo desglosamos, ya lo han trajinado suficientemente, ¿cierto? El debido proceso se aplicará a todos los procesos judiciales y a todas las actuaciones administrativas. El nombre puede conllevar a un error, o si no tanto un error, a una duda que dice el debido proceso solo para proceso. No, son en general todas las actuaciones, no solo, y por eso yo enfatizo en eso, no solo actuaciones de procesos judiciales, sino también en general todas las actuaciones administrativas. Y desarrolla dentro de ellos varios principios, ¿no? Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, preexistencia de la norma. El acto que se le imputa en materia penal, saben ustedes que tiene que estar descrito y hace parte de ese principio de la preexistencia de la norma, porque si no está descrito como un hecho punible, pues no le puede ser atribuible. Ante juez o tribunal competente, todo el régimen de jurisdicción y competencia, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, los procedimientos. Pues ahí los va llevando, los va amalgamando todos, ¿no? En materia penal hace énfasis y hace esguince en materia penal
Y de esto también les hablé en la contextualización del Código General del Proceso, del por qué es un nombre de Código General del Proceso y toda la discusión que hay allí dimos de acción civil y acción penal. Pues les decía, y aquí lo estamos viendo reflejado, sería necesario para que si ese sueño algún día se quisiese cumplir en Colombia, reformar la Constitución, particularmente en este inciso del artículo 29 que dice en materia penal, entonces aplica solo para materia penal, la ley permisiva o favorable a cuando sea posterior se aplicará de preferencia la restrictiva o desfavorable. Entonces aquí única y exclusivamente todo el rigor en la acción penal, ¿no? Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio. Durante la investigación y el juzgamiento, y ahí hace entonces la distinción de las etapas en el proceso penal y por eso el tema de la diferencia entre acción civil y acción penal, porque se hace desde la Constitución, gústenos o no, estemos de acuerdo o no con ella. Entonces, durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas, a presentar y a controvertir pruebas que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Ahí los va cobijando todos, ¿no? Que vemos al final, cosa juzgada o non bis in idem, que lo tenemos en materia penal. Y termina, lo decíamos, diciendo que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso, de tal manera que enmarca lo que decíamos, que las pruebas obtenidas con vulneración de nuestra Constitución deben excluirse de la actuación procesal. Sobre el debido proceso, la Corte Constitucional, ¿cómo lo ha explicado? Dentro de ese marco, la Constitución, ¿cómo lo explica? Es la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado de manera previa, ¿no? Con eso. Y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a procedimientos señalados en la ley. Está realzando y enfatizando la preexistencia de la norma, y por él dice, con todo y que usted es el Estado y tiene el poder para hacerlo, usted no se puede salir de este límite. Y a nivel internacional tenemos el bloque constitucional acerca del debido proceso, ¿no? Apenas ejemplos de ellos tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su artículo 11, en el año 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que fue aprobado por Colombia en el 1968, su artículo 14, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, en Colombia aprobado en 1972, y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, que fue aprobada en Colombia en 1981. Entonces, con base en esto, el marco de lo que son los principios alusivos en materia civil, y con ellos orientamos entonces todo el quehacer de esas reglas de las cuales hablamos en las 3 conferencias anteriores. De esta manera, pues dejamos hasta aquí lo que corresponde a la segunda sesión, incorporando todo lo que tiene que ver con las reglas de procedimiento desde la óptica del Código General del Proceso, y hoy desde la óptica también del Decreto de Emergencia 806 del 2020 y los principios alusivos a la actuación procesal civil y sus afines en Colombia.